Delante de tu presencia venimos en esta mañana, Padre eterno, en el nombre de Jesús, a suplicarte, Señor, que envíes tu palabra, Dios Todopoderoso, de la forma, Señor, en la cual cada uno de nosotros la necesitamos, Padre eterno. Te suplicamos en esta hora, Señor, que pongas guarda en mis labios, Padre bendito, para no haber cosa alguna que no edifique. Antes bien, Señor, cada palabra que brote de mis labios venga a edificar, a consolar y a exhortar a tu pueblo, Padre celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, continuamos con nuestro discipulado de alabanza. Amén. Quiero pedirles que me acompañen al libro de Génesis 3:8. Ya hablamos un poquito de eso. Nada más vamos a hacer un pequeño repaso. Recuérdense que estamos hablando de la alabanza y la adoración, la cual Dios busca, ¿verdad? Amén. Según Juan 4:20 al 24, donde dice que Dios es espíritu y que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces esa palabra espíritu, lo hablábamos, significa corriente de aire. Amén. Y hablamos la semana pasada de que en el huerto dice la Biblia que Dios se paseaba al aire del día. Amén. Y ahí entendíamos la razón por la cual Dios decide hacer al hombre para tener comunión con él. Amén. Pero también significa respiración o soplo. Ahora quiero pedirles que me acompañen a Eclesiastés 3:19. Repito, significa respiración y soplo. La palabra en espíritu, ¿verdad? Ya vamos a hablar de la palabra verdad, pero ahorita hablamos de la palabra espíritu. Significa también respiración y soplo. Eclesiastés 3:19. ¿Ya están ahí? Bueno, ninguno está ahí todavía. ¿Y la Biblia? Los que no trajeron Biblia. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, habla de una misma respiración. Amén. Cuando hablamos de respiración, ¿de qué estamos hablando? Según el significado que les estoy dando. Y la Biblia dice ahí que tienen una misma respiración. ¿Un mismo qué? Obviamente, tenemos que entender de que ahí no está hablando acerca del Espíritu de Dios. Pero recordemos que la Biblia nos muestra de una u otra forma de que se necesita tener espíritu. ¿Para qué? Para poder tener comunión con Dios, ¿sí o no? ¿De qué forma pueden cumplirse lo que la Biblia dice, que todo lo que respira alabe al Señor? Pregunto, ¿se necesitará entendimiento para poder alabarlo? ¿Están conmigo o están durmiendo todavía? ¿No qué? Entonces, ¿se necesita entendimiento para poder alabarlo, sí o no? Claro que sí se necesita. Es por eso que dice que todos tienen una misma respiración. Luego dice, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Pero miren lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, escuchen esto,
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pues noten esto, vayamos entendiendo esto. La Biblia dice que necesario es que le adoremos en espíritu y en verdad. Miren cómo lo muestra, que es necesario, porque él anda buscando adoradores de ese tipo, gente que le adore en espíritu y en verdad. Ahora aquí dice que el espíritu, ¿en qué momento lo dio Dios? En Eclesiastés 3:9 dice que tanto el hombre como la bestia tiene espíritu. Amén. Obviamente también tienen alma. Pero Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando sopló ese aliento de vida, ¿en qué se convirtió el hombre? Y fue el hombre, dice, un ser viviente. ¿Podía el hombre adorar a Dios sin ese soplo de vida? Prácticamente lo único que estaba formado ahí era el cuerpo. Pero ese soplo de vida, miren dónde dice que lo dio. ¿Y sopló en dónde dice? ¿En la boca? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué cita les di? ¿Qué dice Génesis 2:7? ¿Dónde dice que sopló? Sopló, dice, en la nariz. ¿Cuántos agujeros tenemos en la nariz? ¿Y por qué sopló en la nariz y no en la boca? Sí, así es. Porque en ese momento lo único que había era un cuerpo, pero necesitaba tener espíritu y tener alma, porque de otra forma, recuérdense, si solamente hubiera habido cuerpo o espíritu y alma, o sea, no hubiéramos sido creados a imagen y semejanza de Él, porque Él es 3 en 1 y nosotros somos 3. Entonces noten esto. Entonces Dios sopla en el hombre y dice la Biblia que se convierte entonces en un ser o en un hombre viviente. Entonces cuando Dios descendía al huerto, ¿con qué tipo de hombre tenía comunión? Con un ser viviente. Pero cuando Dios desciende a hacerlo, ¿podía tener comunión ahí? ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo. ¿Puedo tener comunión yo con esto? No, ¿por qué? Porque simple y sencillamente no es un ser viviente. Ok, ¿por qué les digo todo esto? Para que se den cuenta que la Biblia muestra que tenemos espíritu, que Dios lo sopló, según la Biblia, en nuestra nariz. Pero, ¿para qué nos dio espíritu? Para tener comunión con Él. Y obviamente estamos hablando de ese espíritu que dice la Biblia que necesario es que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces vayamos entendiendo esto. Dios me ha dado a mí espíritu para tener comunión con Él. Pero en el punto que nos estamos enfocando, ¿para qué me dio espíritu? ¿De qué estamos hablando? ¿Solo de alabanza estamos hablando?
Exacto, me dio espíritu para adorarlo, simple y sencillamente. ¿Es lo que estamos hablando o no? Les hago una pregunta. Pensemos así, vamos a minimizar lo que es la alabanza, pero cada vez que ustedes vienen a la iglesia, lo adoran y lo alaban. Así, pastor, yo soy el que dirige la alabanza. ¿Será eso alabarlo? ¿Será eso adorarlo? Miren, cualquier persona, recuérdense que la Biblia dice que todo lo que respira alabe. Ya nos dimos cuenta ahorita también, y la Biblia también lo muestra, precisamente también en Eclesiastés, y lo dice más claro, que los animales también tienen espíritu. Aquí nos muestra que también tienen respiración. Amén. Pero ¿por qué hay momentos en los cuales, simple y sencillamente, tal vez, yo no sé si les ha pasado, está la alabanza y la adoración y no tenemos ganas, simplemente no tenemos ganas? Pero ¿por qué hay otros momentos en los que tal vez una tecla o un gloria a Dios, dice alguien por ahí, o las trompetas o algo, y cuando yo siento ya estoy adorándolo? No estamos llorando por una necesidad, sino estamos llorando porque hemos sentido su presencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No se supone que desde el momento que nos dio el alma y el espíritu tendríamos que vivir de esa forma? Pero ¿por qué a veces sí, por qué a veces no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será solamente por pecado? Nos sentimos indignos. Indignos. Bueno, pero para sentirse indigno tiene que haber una razón también. El punto es este, de que bien, lo que es la alabanza y la adoración, por eso dice la Biblia que sopló en la nariz y dio alma y espíritu. Les pregunto, humanamente y almáticamente, al ser humano le gusta, lo vamos a poner así, pasar el tiempo adorando. No. Miren, sinceramente, así sinceramente, vamos a ver qué tan sinceros son ustedes hoy. Si ustedes no estuvieran aquí hoy, obviamente están aquí porque hay ensayo, y obviamente están aquí también porque quieren estar. Amén. Pero pregunto, si no estuvieran aquí ahorita, ¿qué estuvieran haciendo? Todos, ¿verdad? Yo ya estuviera a saber haciendo muchas cosas. En la cama, por supuesto. Entonces, miren, ¿por qué les digo esto? Porque humanamente, ya ustedes respondieron, humanamente, ¿qué quisiéramos estar haciendo ahorita? Si no durmiendo, por lo menos recostados, o haciendo cualquier otra cosa, menos aquí. ¿Amén o no amén? Ok, ¿por qué les digo todo esto? Porque miren, para poder llegar a tener ese nivel de alabanza y adoración, ¿en dónde creen que comienza todo? Sí, es obvio en nosotros, pero ¿en qué parte de nosotros? Tiene que empezar. Y es aquí el problema por el cual nos cuesta en algo llamado carne. ¿Y qué es la carne? Yo les he dicho a ustedes que es la carne. Hasta se los expliqué en una oportunidad. La carne es la unión de los deseos del alma con el cuerpo. Porque ningún alma puede pecar o satisfacer sus deseos si no tiene un móvil para que los ejecute. ¿Y cuál es ese móvil? El cuerpo. Entonces, la alabanza y la adoración inician ¿en dónde? En la carne. Obviamente no estoy diciendo de que una persona carnal va a poder adorar, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a ¿qué? A que inicie en la carne. ¿Por qué? Porque lo primero que toda persona, o sobre todo nosotros, tenemos que hacer para alabar y adorar es humillar nuestra carne. Por eso les ponía el ejemplo, porque por naturaleza
Si no estuviéramos acá, estuviéramos descansando. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero que ustedes tuvieron que vencer para venirse hoy acá? ¿Y eso es parte de qué? Obviamente eso no es un pecado, pero es parte de la carne. Porque los deseos del alma, ¿qué querían? Dormir, comer. Y obviamente, ¿cómo se satisfacen? Utilizando el cuerpo. ¿Sí o no? Escuchen esto entonces. No todas las veces cuando venimos a la iglesia, y lo vamos a hablar así, y no tenemos ganas de alabar o de adorar, no siempre es por pecado, aunque obviamente tiene que ver mucho el pecado. Pero en el punto en el que yo me estoy enfocando ahorita es de que para poder alabarlo, como la Biblia lo dice, en espíritu y en verdad, lo primero que tengo que hacer es se los acabo de decir. Exacto. Vencer la carne. Vuelvo a repetir. No estoy enfocando la carne desde un punto de vista de un cristiano carnal que anda detrás del pecado, sino me estoy refiriendo al punto en que muchas veces simple y sencillamente no queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas. Amén. Y ese es el gran problema por el cual no se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la alabanza inicia en la carne. ¿Ya me entendieron en dónde? O sea, inicia con un deseo. Pero luego hay que dominar el cuerpo. Les hago una pregunta. Cuando ustedes danzaron por primera vez, ¿en dónde empezó todo ese proceso? ¿En dónde empezó? ¿Saben en dónde empezó? En el alma. ¿Por qué? Porque lo deseaban hacer. ¿Sí o no? Pero obviamente, si el cuerpo no se pone a danzar, no se hace. Entonces, ¿en dónde empezó? En la carne. En el alma y el cuerpo. Y después, yo no sé si lo han experimentado, pero hay momentos en los que después uno empieza a danzar y cuando uno menos siente ya está dando vueltas y un montón de cosas más. Y ahí en medio de la danza, uno recibe el toque de parte del Espíritu Santo y entonces uno empieza a danzar lo que se llama a danzar en el Espíritu. ¿Pero en dónde empieza? En el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Sí o no? Porque todo empieza con un deseo. ¿O me equivoco? Ese deseo en el alma tiene que ser ejecutado por el cuerpo y cuando ya ustedes han vencido la carne, el miedo, el temor, el espíritu viene y los toca y entonces empieza lo que es danzar en el espíritu. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso alguna vez? Piensen, obviamente yo no estoy señalando a ninguno, pero piensen por qué no lo han experimentado. Yo sí lo he experimentado, no una, un montón de veces. A ver, dígame alguno de ustedes, si no lo ha experimentado, ¿por qué no lo ha experimentado? Porque estamos en pecado. Bueno, no precisamente, bueno, esa es una de las razones, pero como se los dije, en este momento no me estoy enfocando tanto en el pecado, pero sí, eso es cierto. Si yo estoy en pecado, nunca lo voy a experimentar. Pero en el punto en el que nos estamos enfocando ahorita, no, eso es lo que estamos hablando, de que tenemos que llegar a ese nivel. Pero ¿por qué no llego a ese nivel? Ya hay una razón, por el pecado, y así es. Porque no recordamos las cosas de la carne. Es que cuando ustedes me dicen deseos de la carne, son deseos pecaminosos. Pero ya van por ahí. Simple y sencillamente no lo han experimentado porque a veces no vencen el temor, no vencen el miedo. Tienen el deseo, pero juntamente con el momento tal vez en el que están danzando o alabando, y qué vergüenza, me van a ver. Y esa es una de las cosas que ustedes tienen que experimentar.
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vencen el temor? ¿Y la vergüenza? ¿Vergüenza qué? Yo les aseguro, tal vez me equivoque, pero se los aseguro, si ustedes tienen la oportunidad de ir al retiro, ahorita para Semana Santa, cuando escuchen alabanza estoy seguro que van a andar hasta adelante danzando. Vaya, los felicito, pero ¿por qué aquí no lo hacen? No sabemos qué. ¿Y no los miran allá? Sí, pero allá casi que nadie nos conoce. Ah, entonces, ¿eso es en el espíritu o en la carne? Desen un pequeño detalle, porque si fuera en el espíritu, ¿cómo dice David que danzaba? ¿Cómo dice la Biblia que David danzaba? David era el rey y la Biblia muestra que dice que él danzaba delante de sus sirvientes. Y como ya lo hemos hablado, dice que hasta la ropa interior se le miraba. ¿Se imaginan ustedes qué tipo de danza debe haber dado el rey David? De ahí viene esa canción remolineando, porque uno de los significados de la palabra danza y alabanza es remolinear, como un torbellino. ¿Y cómo hacen los torbellinos? Entonces, ¿por qué les digo esto? Esto es parte, muchachos, para que ustedes vayan deseando tener ese tipo de experiencias con Dios. No es nada más para que ustedes se queden con conocimiento de que lo tienen que hacer, sino es para que lo hagan y que logren experimentar lo que se siente danzar en el Espíritu. En ninguna oportunidad en El Salvador yo me metí de tal forma a buscar y alabar a Dios que, miren, lo crean o no, yo empecé a alabar y alabar y alabar. Yo sentí un momento en el cual empezó, no sé ni de dónde, pero obviamente la presencia del Espíritu, empezó a salir un olor a vino y literalmente me embriagué. Yo no tomé ni una gota de vino, pero miren, fue tanta la unción que cayó ese día en medio de la alabanza y la danza, que yo solo me recuerdo que me caí llorando. Luego me levantaron, me subieron al bus y ¿saben cuándo? No es que haya perdido la razón, porque el Espíritu Santo, cuando uno está en el Espíritu, uno no pierde la razón. Pero simple y sencillamente yo no me di cuenta del camino hacia la iglesia, sino yo vine, por así decirlo, hasta reaccionar, hasta que me levantaron del piso ya en la iglesia. Y en todo el camino, que era un camino entonces como de media hora de donde estábamos a la iglesia, yo no sentí el camino, yo lo único que sentía era llorando, y me recuerdo que alguien iba a la par mía diciéndome, recibe más William, y más William, y más William, y más William. Y eso fue todo lo que hice. En otra oportunidad, ¿saben en dónde tuve otra experiencia como esas? En mi casa, en mi cuarto solito. Puse una grabadora que tenía ahí, puse alabanzas y empecé a danzar. Cuando yo vine a sentir, yo estaba tirado en el suelo llorando. Y no estaba ni siquiera adorando, estaba danzando. Amén. Ok, vuelvo a repetir entonces, ¿por qué no tenemos ese tipo de experiencia? Por el temor. Porque yo me atrevo a pensar, ustedes escuchando esto dirán, yo quiero experimentar eso, y gloria a Dios, experimentenlo, yo quiero también que lo experimenten, pero tienen que vencer el temor. Pregúntense ustedes, ¿por qué? Miren, si ustedes se recordarán, recuérdense esto, los que vinieron a la vigilia, ¿se recuerdan cómo estuvo la alabanza y la danza en el culto de la vigilia? Yo guardaba la esperanza en mi corazón que el domingo en la mañana estuviera igual. ¿Estuvieran igual, sí o no? ¿Por qué? Pregúntense ustedes, ¿por qué? Es que pastor, el sábado se tocó con unción, el domingo, ¿no?
¿Qué diferencia hubo entre el sábado y el domingo? Si ustedes se dieron cuenta, se tocaron casi los mismos coros, casi las mismas canciones. ¿Pero qué marcó la diferencia? ¿Habrá sido el grupo de alabanza? ¿Habrá sido la disposición del corazón de la gente? Pero dense en cuenta. Sí, miren, vamos a pasar al otro punto, que precisamente el otro punto es disposición. La palabra espíritu también significa disposición. Pero yo, antes de pasar a ese otro punto, yo quiero que ustedes entiendan por qué no logramos alabar y adorar a Dios en espíritu. Porque recuérdense que decía Eclesiastés 3:19, que tanto la bestia como el hombre tienen el mismo espíritu. Entonces, miren, sin que nadie se ofenda, ¿han visto ustedes, se los he dicho, han visto adorar ustedes a una bestia, a un animal? Pues no, ¿verdad? Pero sí alaban. Entonces, quedarse en el nivel de alabanza es muy poco y muy corto todavía. Porque la Biblia dice, no dice que Dios anda buscando alabadores. ¿O sí? ¿Qué anda buscando? Dice. Entonces Dios no quiere que lo alabemos. Pero ¿por qué no busca alabadores? ¿Por qué busca adoradores? ¿Por qué? Porque el que adora, adora como la Biblia dice, en espíritu y en verdad. Pero el que alaba, muchas veces alaba nada más por el ritmo, por la música. ¿Y eso en dónde está? En el alma, no en el espíritu. El que adora en el espíritu, miren muchachos, simple y sencillamente no le importa nada. Lo que él quiere, lo que ella quiere es adorar y alabar al Señor con todo su corazón. Y noten esto, una de las cosas que ustedes y yo tenemos que tener por el hecho que nos paramos aquí al frente es eso: disposición en el corazón para adorarlo en espíritu y en verdad. Miren, si ustedes tienen el deseo en su corazón de alabarlo, lo primero que tienen que perder al pararse acá, ¿saben qué es? El temor y la vergüenza. Piensen ustedes, respondan, ¿qué pensarían de mí si yo me paro aquí y empiezo a hablarles así? Y estoy va de hablar y va de hablar y va de hablar, pero les hablo así. ¿Qué pensarían de mí? Y si yo no venzo esa vergüenza, sería un sinvergüenza. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Que estoy cantando y aquí alabaré, alabaré, alabaré. Que estoy tocando la guitarra y así. O sea, ¿qué es lo que podemos pensar? De que simple y sencillamente esa persona no tiene libertad. Y ustedes y yo no podemos subir a ministrar así. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí al frente, pregunto, cuando ustedes se paran aquí para cantar, para ministrar o lo que sea, la gente que está ahí, ¿hacia dónde está viendo? Está viendo hacia el frente. ¿A quién está viendo? Y si miran que el grupo de alabanza ni siquiera tiene ganas, ¿qué creen que va a pasar con ellos? Lo mismo. Amén. Nosotros somos, por así decirlo, facilitadores. Vamos a utilizar esta palabra, aunque no es la correcta, pero para que se haga una idea, motivadores. ¿Para qué? Para que ellos alaben, para que ellos adoren. Entonces miren, la próxima vez a los que les toque ministrar mañana, vengan y con toda libertad, no tengan miedo, no tengan temor, no tengan vergüenza. ¿Por qué?
Porque ustedes y yo, al estar aquí, ¿le estamos cantando a la gente? No, ¿verdad? No le estamos cantando a ellos. Si no les cantaríamos, qué bonitos ojos tienen. Y no es para ellos. ¿Para quién es? Para Dios. Es para Dios. Entonces, ustedes y hemos entendido de que a Dios, ¿qué le tenemos que dar a Dios? ¿Una ofrenda como la de Caín o una ofrenda como la de Abel? ¿Cuál fue la diferencia en esas dos ofrendas? Escuchen eso, lo que ustedes están diciendo. Yo no estoy diciendo nada. Que Abel dio. ¿Qué dio Abel? Abel dio lo mejor. ¿Y Caín? Noten eso. Entonces, la alabanza y la adoración que vamos a darle a Dios tiene que ser una alabanza y adoración ¿tipo Abel o tipo Caín? Ay, perdón. Tipo Abel. ¿Y qué dio Abel, según ustedes? ¿Y qué le vamos a dar a Dios cuando estemos aquí entonces? Lo mejor. ¿Saben que muchas veces lo mejor no es tocar un instrumento como nadie puede tocarlo? Sino a veces lo mejor es darle simple y sencillamente el corazón. Amén. Pero sin temor. ¿Me van entendiendo? Bueno, miren, si me meto a este punto, voy a seguir un montón. Déjenme ver una cosa. Bueno, dame una ofrenda de palmas al Señor, muchachos, en el nombre de Jesús. Bueno, hablemos de la disposición y lo dejamos ahí. Entonces, la palabra espíritu también significa disposición. Acompáñenme, por favor, a Nehemías 9, 2 y 3. Bueno, si quieren, anoten las citas de una vez. Vamos a leer Nehemías 9, 2 y 3. Segunda de Crónicas 12, 14 y 15. Y Daniel 1, 8. 12, 14 al 15. Escuchen lo que dice Nehemías. Y los descendientes de Israel, noten esto, se separaron de todos los extranjeros. Y luego dice, y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Escuchen esto, por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. ¿Se les quedó lo que dice esa cita? ¿Saben ustedes el por qué nosotros leemos la Biblia en los cultos, así como lo hacemos? Porque la Biblia lo dice ahí. Dice que leyeron la palabra de Dios la cuarta parte del día. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? 6 horas. ¿Sí o no? ¿Cuántas horas tiene el día? Dividido 2 y dividido 4. 6. Miren esto. Analícenlo bien. Lo primero que hicieron fue separarse de los extranjeros, dice. ¿Qué significa eso? Que hay cosas en nuestro corazón para que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Lo primero que tenemos que hacer es separarnos de los extranjeros. ¿Qué es eso? Ustedes y yo sabemos que la Biblia con los israelitas era tajante, que ellos no podían mezclarse con las otras naciones que estaban alrededor de ellos. Tan así es que le dice que no deberían de tomar mujer
de otros extranjeros. Aún llegó un punto, escuchen esto, la tribu de Benjamín, ustedes saben que era una de las 12 tribus, pero llega un punto en el que hay un mandato que se dice que no se debía tomar mujer de la tribu de Benjamín. Hay un párrafo también en donde dice que a los de la tribu de Benjamín, a los hombres, no se les debería de dar mujer de dentro de sus hermanos por una maldad que hicieron. Imagínense, llegó un momento en el cual se levanta un mandato en que se dice que ni siquiera se debería de tomar mujer o darle su mujer a los de la tribu de Benjamín. ¿Y acaso no eran de la misma tribu? Imagínense. Esto es que, pastor, él es cristiano, ella es cristiana. Eso no garantiza nada de que sea una buena persona. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a qué, a que la Biblia dice ahí que tenemos que apartarnos de los extranjeros. ¿Qué es eso? Se los pongo en otro punto de vista. ¿Por qué Dios le dice a los israelitas que no tomen mujer ni se mezclen con otros pueblos? ¿Por qué? Porque los hijos eran ellos, dice. Sí, pero no. La Biblia lo dice. Porque ellos tenían, porque los de otros lugares no tenían ellos tenían una forma de vivir y los de otros lugares no. Por ahí vamos. Bien, la Biblia dice el por qué. Porque cuando ustedes se dan cuenta, cuando el pueblo de Israel se mezcló con otras tribus, con otros pueblos, ¿saben qué pasó? Se apartaron de Dios, porque siguieron las costumbres de los otros pueblos. Ok, entonces ahora en nuestras vidas, ¿de qué nos tenemos que separar nosotros? De todo lo que me separa a mí de Dios y que me pueda llevar a mí a hacer algo que como hijo de Dios no tengo que hacer. Díganme ustedes algo, ¿ustedes son hijos de Dios, sí o no? ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios en relación al tema que estamos abordando? Adorar y alabar, danzar. ¿Qué me puede separar a mí como hijo de Dios de hacer esas tres cosas? No congregándose. ¿Qué me puede apartar a mí de congregarme? Ustedes tienen sueño todavía, ¿verdad? Miren, les voy a decir esto, ya con esto voy a terminar. Dejamos la disposición para la otra semana. Ustedes son jóvenes. Muchos de ustedes, escuchen bien lo que les voy a decir. No tienen un sueldo propio, no tienen dinero propio, o sea que ustedes trabajen y les paguen, sino todos dependen de sus padres. Amén. Entonces, miren esto. Recuérdense lo que les voy a decir hoy y con esto voy a terminar. Yo he conocido un montón de jóvenes como ustedes, que en el tiempo que están así como están ustedes estudiando, están bien en la iglesia. Noten ustedes un patrón, siempre pasa lo mismo. Y pregúntense ustedes el por qué. Para las vacaciones,
Cuando no están ni estudiando ni trabajando, ¿cómo están ustedes en la iglesia? Hay culto los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y domingos. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Hablen conmigo. Ustedes no están en nada. Cuando no estamos estudiando, estamos más constantes en la iglesia. Exacto. Cuando ustedes no están estudiando, son más constantes en la iglesia. ¿Por qué? ¿Y qué marca la diferencia entre que estén estudiando y no estén estudiando en relación a las cosas de Dios? Porque hay algo que nos aparta cuando estamos estudiando. Ah, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Bueno, vamos a dejar por un momento el comentario de Adolfo ahí. ¿Qué marca la diferencia? No debería marcar ninguna diferencia. Pero ¿por qué se ve marcada la diferencia? Y no es solo con ustedes, es con toda persona. Por eso les digo yo, y quiero decirles esto para que no les pase. Y se los digo ¿por qué? Porque yo lo experimenté. Yo estudié, yo trabajé, pero ¿creen ustedes que se marcaba la diferencia en mi servicio o en mi congregación? ¿Porque estudiaba o porque trabajaba? No. Trabajé y estudié y nunca falté a la congregación. Más bien, más cargos fue cuando me daban. ¿Qué creen que hice? Ah, no, pastor, no puedo. No los estoy regañando ni los quiero hacer sentir mal. Solamente quiero que ustedes noten esto. De que si la disposición en su corazón no está al 100%, esto es lo que yo quiero evitarles. He visto a muchos así. Cuando están de vacaciones están metidos de lleno en la iglesia. Cuando empiezan a estudiar se separan un poco. Pero llegan a este punto. Cuando empiezan a trabajar, ¿qué creen que pasa? Se olvidan de la iglesia. ¿Saben por qué pasa eso? Por el patrón que han llevado desde pequeños. Miren muchachos, repito, no busco hacer sentir mal a ninguno, pero si se cumple el patrón de que cuando estudian se separan, cuando trabajan se olvidan de la iglesia, se los garantizo. ¿Por qué? Porque van a ir a trabajar y van a regresar cansados. No crean que trabajar es como ir a estudiar. Van a regresar cansados con otro tipo de preocupaciones y lo último que van a querer hacer es ir a la iglesia. Entonces, se los digo ¿por qué? Porque el día de hoy que solo estudian, promuevan congregarse. Yo se los he dicho, yo fui estudiante también y a mí que me van a decir, pastor, muchas tareas, son cuentos. Quizás son las 7 y empiezan a hacerlas, pero no pasan 2, 3 horas con su tarea. Por eso la Biblia dice ahí que dividieron el tiempo la cuarta parte del día. Díganme, ¿quién de ustedes hace tareas 6 horas al día? ¿Alguno hace tareas 6 horas al día? ¿Y por qué entonces las 2 o 3 horas que hacen tarea? ¿Por qué precisamente agarran las horas de culto? Pregúntense ustedes, ¿por qué? Los domingos en la mañana, pastor, mucha tarea. ¿Por qué agarran esas horas? ¿Alguien me puede responder? Yo sí les puedo responder. Porque simple y sencillamente a veces no está a la disposición y el ser humano es así. Desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Pastor, mucha tarea. No, la verdad no es la tarea. La verdad es que no tenían ganas de venir al culto, punto. ¿Por qué? Porque está bien.
No estoy hablando mal de ustedes, sino nada más quiero que reflexionen en esto. Está bien. Yo les creo que hagan tarea en las horas de culto. Está bien, se los creo. Pero después, ¿qué hacen? Que no hacen nada. Entonces, ¿por qué no aprovechar las horas en las que no hacen nada para hacer la tarea y aprovechen las horas de culto? Miren, ahí me ha llamado la atención Carla y Andrea. ¿Las han visto cómo han venido al culto? ¿Qué creen que hacía yo? Lo mismo con uniforme mía para la iglesia. Pocas personas hacen eso. Conozco otro montón que vienen de estudiar también. Lo primero que van a hacer es cambiarse, bañarse, comer. Cuando termine de hacer eso, nada más a decir amén, bien. Ok, está bien, cada persona es diferente. Pero a lo que yo voy es a la disposición del corazón. Por ejemplo, tal vez ustedes no han experimentado esto, pero igual se los voy a poner. Muchos se enamoran en los institutos, en los colegios. Ven a la novia o al novio, ¿cómo? ¿Con uniforme? ¿Sí o no? Se ven con uniforme, se enamoraron tal vez del uniforme. Si a él o a ella se animan a verlo con uniforme, ¿por qué no les da vergüenza venir con uniforme a la iglesia? Ok, ¿por qué les digo esto? Porque miren, un adorador tiene la disposición en su corazón de que sea como sea, busca a Dios. Ojo, tampoco estoy diciendo que descuiden sus estudios. Estudien, háganlo con excelencia. Pero no pongamos como excusa el estudio para no adorar a Dios. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero ¿saben qué me pasaba a mí cuando yo estaba del lado de ustedes? O sea, como oveja. Para mí, los días en los que en la iglesia había culto, escuchen esto, los días en los que en la iglesia había culto, para mí, ese día era algo especial. No estoy diciendo el culto, estoy diciendo el día. Entonces, miren la forma en la cual llegué a vivir. De que yo sabía que, por ejemplo, en la iglesia donde yo me congregaba había culto los martes, los jueves y los domingos. Para mí un día martes era intocable. ¿Por qué? El culto empezaba a las 7, pero yo sabía que tenía que estar en la iglesia a las 2. Para mí los días martes, para otras cosas no existían. Los jueves tampoco existían. Los domingos ni digamos. A veces salía de mi casa a las 8 de la mañana, regresaba hasta el lunes. Obviamente yo tengo esa ventaja, ¿verdad? Ustedes no vayan a hacer eso, porque si no les dan permiso les van a regañar. Miren, ahorita por ejemplo salí de mi casa, ya no me acuerdo cuándo, y regreso no sé cuándo también. Amén. ¿Por qué les digo eso? La disposición. Amén. Es bonito venir y pararse y ministrar acá y que la gente dé un grito de júbilo cuando uno está tocando, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero todo eso, ¿saben en dónde empieza? En la disposición del corazón. Amén. Y amén.